La detuvieron, la humillaron, le cortaron el cabello como si fuera una criminal, pero cometieron un solo error. No sabían quién era realmente. Antes de empezar esta historia, asegúrate de suscribirte, activar la campana de notificaciones y darle me gusta para más. Que Dios te bendiga. A veces, los días más comunes esconden los giros más devastadores. Era una mañana fresca en San Antonio, Texas, de esas en que el cielo parece prometer calma, pero miente. En la entrada del edificio federal, las sombras jugaban entre los escalones mientras la ciudad todavía bostezaba. El ruido lejano del tráfico apenas murmuraba. El mundo aún no había decidido despertar por completo. Fue entonces cuando una mujer apareció entre la bruma suave del amanecer. Su andar era firme, preciso. La gabardina azul que llevaba colgaba con elegancia, y sus zapatos de tacón golpeaban el suelo como si marcaran el inicio de algo inevitable. Su nombre era Valeria Mendoza, y aunque ese nombre no dijera mucho aún, en cuestión de minutos resonaría como un trueno en la historia del sistema judicial. Valeria no era una visitante, no era una sospechosa, no era una sombra infiltrada. Era la jueza titular del Tribunal 3B. Pero ese día, para los ojos de quienes no sabían mirar más allá del color de la piel o la textura del cabello, era solo una mujer latina más cruzando un umbral que, según ellos, no le correspondía. En el puesto de control, un oficial de mediana edad con el ceño fruncido, el tipo de hombre que cree que el uniforme le otorga autoridad sobre la dignidad ajena, se adelantó. Su nombre, Edward Granger. No la reconoció, o tal vez no quiso hacerlo. «Señora, no puede pasar sin identificación», dijo, con una voz que pretendía sonar profesional, pero que goteaba con descendencia. Valeria alzó una ceja, sin perder la compostura. «¿Hay algún problema, oficial?» La pregunta, simple y serena, pareció escocerle. Granger no respondió de inmediato. En lugar de eso, la observó con una lentitud inquietante. El peinado prolijo, la piel impecable, la postura recta. Era evidente que algo en ella lo descolocaba. Tal vez su aplomo. Tal vez el hecho de que no encajara en el molde que él esperaba. «Está actuando de forma sospechosa», dijo al fin. «Estoy entrando al tribunal en el que trabajo», replicó ella con una calma peligrosa. Pero él ya había cruzado una línea invisible. Con un gesto seco, le arrebató la insignia del bolsillo y la metió en el suyo, como si así pudiera arrebatarle también la autoridad. «Vamos a hacer una revisión aleatoria», anunció, ya sin ocultar su tono de intimidación. Antes de que pudiera protestar, dos oficiales más aparecieron. Entre ellos, un joven claramente incómodo, evitando el contacto visual. Valeria fue escoltada a una pequeña sala sin ventanas. El aire olía a desinfectante y a abuso de poder. «No doy mi consentimiento para esto», dijo ella, mirando al oficial directamente a los ojos. Pero Granger no escuchaba, o no le importaba. Encendió la máquina con un clic. El sonido del motor eléctrico llenó el cuarto, seguido por un silencio denso. Entonces, sin mediar más palabra, colocaron a Valeria en una silla metálica. Una rasuradora apareció. «No, esto es ilegal. Aléjese», exclamó ella, pero su voz no rebotó en empatía. El primer mechón cayó al suelo. Luego otro, y con cada hebra que perdía, algo más se desprendía también. No solo era cabello, era historia, era respeto, era identidad. Cayó en silencio, como caen las hojas cuando nadie las ve. Uno de los oficiales soltó una risa nerviosa. «Así te ves más adecuada». Granger la miró con una sonrisa torcida. «Ahora sí pareces alguien que sabe cuál es su lugar». Valeria no gritó, no lloró, solo murmuró con una serenidad escalofriante. «Te vas a arrepentir de esto». Él vio. No supo que acababa de firmar su sentencia moral. La puerta se abrió. Granger señaló el pasillo. «Los tribunales están por allá, señora. No llegues tarde». Ella se levantó. Recogió su insignia sin pedirla. La guardó y salió. No volvió la mirada atrás. Porque en 10 minutos, el hombre que la había humillado con una rasuradora sería el mismo que palidecería al verla sentarse en el estrado. Y entonces, el silencio haría el resto. El pasillo que llevaba a la sala 3B parecía más largo que nunca. Las luces del techo proyectaban destellos fríos sobre mármol,
y el eco de los tacones de Valeria rompía la quietud como el preludio de una revolución silenciosa. No se cubrió la cabeza, no bajó la mirada. Cada paso era una declaración, cada respiración, una promesa. Sus mejillas aún estaban marcadas por la presión de los dedos que la habían empujado. Su cuero cabelludo ardía por los cortes recientes, pero ella avanzaba como si la herida fuera parte del uniforme, como si el dolor le sirviera de armadura. En las cercanías, 2 funcionarias la vieron pasar. Una entreabrió la boca, como si fuera a decir algo, pero la cerró. La otra simplemente bajó la vista. No era miedo, era vergüenza, porque ellas la conocían. Sabían quién era, y ahora, verla así, expuesta, caminando sin cubrir lo que le habían robado, las obligaba a enfrentarse con una verdad incómoda. Lo sabían todo, y nunca dijeron nada. El tiempo pareció detenerse cuando Valeria llegó a las puertas dobles del tribunal. Al otro lado, comenzaba una audiencia de alto perfil. Las cámaras estaban listas. La prensa había tomado asiento. Grupos de derechos civiles llenaban la galería. El caso, Estado de Texas contra el Departamento de Policía de San Antonio. Irónicamente, todos esperaban una audiencia común. Nadie imaginaba lo que estaba por ocurrir. Valeria respiró hondo y empujó las puertas. El murmullo desapareció como si alguien hubiera cortado el hilo de la realidad. Las conversaciones murieron en seco. Las cabezas se giraron, y los ojos se abrieron como si estuvieran presenciando un fantasma o una aparición. Allí estaba ella, la mujer que había sido arrastrada como sospechosa, la que había sido despojada como delincuente, la misma que, sin pronunciar una sola palabra de reclamo, ahora caminaba hasta el estrado. Pero no era una testigo, no era una víctima, era la jueza, Valeria Mendoza. Los abogados se apartaron con torpeza. Algunos no sabían si saludar o fingir que no la habían visto. Los flashes no se atrevieron a estallar. Los reporteros contuvieron el aliento. Ella subió los escalones del estrado sin apuro, sin temblor. Su asiento la esperaba, intacto, como si el universo se hubiera detenido a guardarle el lugar. Y cuando se sentó, lo hizo con el mismo temple con el que se sienta un rey a contemplar el campo de batalla. Al otro lado de la sala, junto a la entrada lateral, Edward Granger se congeló. Reconoció su rostro. Reconoció el peso de su propio error. Y se sintió desnudo, impotente, pequeño. La voz del secretario rompió el silencio. «¿Está listo el expediente, su señoría?» Valeria no desvió la mirada. «Procedamos». El martillo no sonó, pero el juicio ya había comenzado. No solo en términos legales, también en la conciencia colectiva de quienes, durante años, habían confundido autoridad con abuso. El primer testigo se levantó, un exmilitar llamado Julián Torres. Con la voz temblorosa y una férula en el brazo, narró la noche en que fue agredido por un oficial durante una manifestación pacífica. Sostuve un cartel que decía, «Justicia es patriotismo». Y terminé con una costilla rota. Valeria escuchó, sin interrumpir, sin mover un músculo. Solo anotó en su libreta. A la mesa de los acusados, los oficiales miraban al frente con los rostros petrificados. Pero en sus gestos, el miedo ya comenzaba a derrumbar la fachada. Granger, sentado entre ellos, comenzaba a sudar. El pie le temblaba. Las manos buscaban inútilmente refugio en el cinturón. Y aún no habían llegado al final. Tras el segundo testimonio, una joven que denunció haber sido derribada por filmar con su celular. Valeria pidió una pausa. La sala, ya alterada por lo ocurrido, quedó en un murmullo tenso. Nadie se atrevía a comentar lo que todos pensaban. Ella no se movió de su silla. El silencio era su mejor alegato. Y entonces, sin previo aviso, pronunció su nombre. Oficial Granger. El aludido tragó saliva. No respondió, pero el golpe había sido dado. Adelante. Granger dio un paso al frente, como quien camina hacia el abismo. El siguiente instante marcaría el inicio de su caída. Edward Granger avanzó hacia el centro de la sala como un soldado sin escudo. Cada paso que daba resonaba con la culpa que había intentado ocultar bajo años de rutina y jerarquía. «Nombre completo», dijo Valeria, sin levantar la voz, pero con una autoridad que no necesitaba alzarse para imponerse. «Edward Thomas Granger», respondió él, apenas audible.
¿Cuántos años lleva en funciones dentro de este tribunal? 18. Y en esos 18 años, ¿cuántas veces ha agredido mujeres sin justificación? ¿Perdón? Valeria no repitió la pregunta. No fue necesario. El eco moral ya lo había hecho por ella. Granger miró a los presentes. Buscó un rostro aliado. Solo encontró piedra. No sabría decir. ¿Y si yo no hubiese sido quien soy? Interrumpió ella. ¿Qué habría pasado esta mañana? ¿Habría sido otra estadística? ¿Otro informe que nadie lee? ¿Otro expediente cerrado sin consecuencias? Su voz seguía firme. No necesitaba furia. Bastaba la verdad. ¿Le parece que la respuesta es suficiente? Granger se quedó en silencio. Hay 12 denuncias formales contra usted archivadas en este tribunal, continuó Valeria. Todas fueron ignoradas. Ninguna prosperó, porque quienes las presentaron no tenían el poder, o el cargo, o el idioma. Pero hoy eso cambia. La sentencia no necesitaba toga ni martillo. Solo verdad. A partir de este momento, queda suspendido de sus funciones. Será escoltado fuera de este recinto por oficiales que no respondan a su rango. Se enfrentará a una investigación formal, no por venganza, no por espectáculo, sino porque esta sala no volverá a proteger al abuso. Granger abrió la boca. Tal vez iba a protestar, tal vez a suplicar, pero ya no importaba. Los alguaciles se acercaron. Las esposas hicieron clic. No puede hacer esto, musitó él, más para sí mismo que para ella. Valeria no respondió. Solo lo observó. Y en esa mirada no había odio. Había justicia. Mientras lo retiraban, no hubo aplausos. Nadie celebró, porque no era una victoria. Era el cierre de una herida. Pero todos sabían que algo había cambiado. La sala volvió al silencio. No al mismo silencio del inicio. Este era distinto. Era el silencio de una estructura que comenzaba a resquebrajarse. El silencio de lo que precede al cambio real. Uno que no grita. Uno que no olvida. Valeria se puso de pie. Su silueta, sin cabello, sin capa, sin ornamento alguno, se erguía más imponente que cualquier símbolo. Esto no es el final, dijo, y no lo era. Era apenas el comienzo, porque al mirar a su alrededor, vio rostros que empezaban a despertar. Gente que llevaba años sentada, aceptando, sobreviviendo en silencio. Gente que, por primera vez, alzaba la mirada. Como Julián Torres, que ahora no se sentó al volver a su lugar. Permaneció de pie, no por orgullo, sino porque su dignidad también había sido devuelta. Porque hoy, al fin, el sistema lo miraba de frente. El joven oficial que aquella mañana había evitado intervenir, ahora bajaba la cabeza, no porque lo obligaran, sino porque entendía el peso de su pasividad. Su rostro reflejaba más que remordimiento, reflejaba el inicio de la conciencia. Y en la esquina, Mariana, la secretaria, sujetaba los documentos con manos temblorosas. Siempre había admirado a Valeria, pero hoy, al verla despojada de todo, caminar con la espalda recta y el alma intacta, comprendió algo más profundo. No admiración, no respeto, devoción. Entonces llegó el golpe en la puerta. Firme, urgente. Valeria alzó la mirada. El siguiente acto estaba a punto de comenzar. Mariana se adelantó con paso decidido y abrió la puerta lateral de la sala. Un rostro familiar asomó, envuelto en calma. Era el padre Miguel Herrera, párroco del barrio oeste, conocido por su voz suave y su mirada inquebrantable. No venía con dogmas ni discursos. Venía con algo más urgente, verdad acumulada. No me quedaré mucho, dijo con respeto. Solo vine a entregar esto. Extendió un pliego de papeles. Valeria lo tomó. Eran nombres de personas que, tras ver lo sucedido esa mañana, se habían acercado a la parroquia. Algunos eran víctimas, otros testigos, todos, cicatrices vivientes de una cultura de abuso que ya no podía esconderse bajo el mármol. «¿Están listos para hablar?», dijo el padre. «Si tú estás lista para escuchar». Valeria asintió. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La decisión ya se estaba formando en su mente como un relámpago que no pide permiso para caer. 30 minutos después, las puertas del tribunal volvieron a abrirse. Pero esta vez, Valeria no llevaba toga, ni joyas, ni maquillaje, ni siquiera rastro de vanidad. Solo su piel,
su cuerpo y su dignidad intacta. La sala entera se levantó, no porque alguien lo ordenara, no por protocolo. Se levantaron porque estaban presenciando una mujer que había atravesado el fuego y aún así regresaba, más humana, más fuerte, más peligrosa. Valeria subió al estrado. No se sentó. No todavía. Miró a la sala. Abogados, víctimas, ciudadanos, periodistas, incluso los que alguna vez dudaron de ella. Durante años, comenzó, esta sala ha sido testigo de más que juicios. Ha sido cómplice de silencios. Ha permitido que el abuso se esconda bajo sellos y expedientes. Ha confundido el orden con el miedo. Elevó una carpeta a Manila. Esto es una nueva política. Una que aplicará desde hoy, aquí, con el tiempo, en todo el distrito. Se llama Reforma Mendoza. No es perfecta, pero es el inicio. El murmullo fue mínimo. Nadie se atrevía a interrumpirla. Incluye auditorías externas, revisión psicológica para todo el personal de seguridad y la instalación de cámaras en cada espacio de revisión. Y sobre todo, exige que la voz de los ciudadanos sea escuchada, documentada, valorada. Sin importar su apellido, sin importar su acento. La carpeta cayó sobre la mesa con un golpe seco. Un sonido pequeño, pero que contenía siglos de historia. Y entonces lo dijo: hoy no juzgamos solo un caso. Hoy juzgamos una cultura. Y eso no termina con un veredicto. Comienza con una decisión. Finalmente, se sentó. No como jueza, sino como mujer, como hija, como ciudadana que decidió no callar nunca más. Afuera, el cielo gris comenzaba a llorar una lluvia fina. No de tristeza, de renovación. Como si la ciudad misma supiera que algo se había roto, y al mismo tiempo, algo nuevo había nacido. Y por primera vez en mucho tiempo, Valeria cerró los ojos y respiró profundo. No era una victoria, era justicia. Y eso lo cambiaba todo.